las grandes civilizaciones del pasado asentaron los cimientos de nuestro mundo moderno. Los egipcios, los griegos y los romanos eran extraordinarios ingenieros, científicos e innovadores. Pero los libros de historia han pasado por alto un magnífico período de invenciones, en el que algunas de las mentes más brillantes de la antigüedad revolucionaron los conocimientos científicos y tecnológicos. Esta es la increíble historia de las máquinas de Oriente. Grandes descubrimientos, la tecnología islámica. Oriente está rodeado de misterios y enigmas, y su historia es desconocida para muchos occidentales. Pero ahora estamos descubriendo que la tecnología y la ciencia que han forjado nuestro mundo moderno tienen sus raíces en una civilización extraordinaria que se extendió por el este del mundo antiguo hace más de 1000 años. Aunque parezca increíble, tenían ordenadores con muchas de las capacidades de los sistemas de navegación de los satélites modernos. Enormes máquinas movidas por agua que transformaron la Tierra, convirtiendo áridos desiertos en ciudades prósperas y llenas de vida. Una compleja y precisa ingeniería que desarrolló componentes que siguen siendo primordiales en muchas máquinas de hoy y dispositivos de guerra impresionantes, incluyendo uniformes ignífugos e incluso el primer torpedo, capaz de destruir naves enemigas desde 1000 metros. Para la historia de la civilización occidental, la caída del Imperio Romano fue decisiva. Mientras Europa se hundía en el fango de la Edad Oscura, abandonando increíbles progresos de las grandes civilizaciones de la antigüedad, los países orientales prosperaron. En el vacío que quedó tras el colapso de las civilizaciones más grandes del mundo, hicieron importantes descubrimientos en matemáticas, medicina, literatura y en los principios de la ingeniería. Lo que tuvo lugar en 500 años, entre los siglos VIII y XIII, conocidos como la Edad de Oro de la civilización islámica, nos está haciendo reconsiderar lo que creíamos saber sobre los antiguos. Eran sabios, ingenieros y artesanos muy creativos. Y fue una época de grandes innovaciones. Cuando el Imperio Islámico se extendió de Oriente Medio a India, al norte de África y a Europa y hasta la remota España, los eruditos orientales absorbieron los mayores conocimientos del mundo. Increíblemente, durante los siguientes 5 siglos, los países orientales se convirtieron en el centro de la educación y la cultura. Europa no habría llegado a ser lo que es sin las contribuciones de esos pueblos. Durante ese periodo, desde el año 700 hasta 1600 y más allá, porque no se detuvo, el mundo seguía aprendiendo. A finales del siglo VIII, una escuela lideraba el desarrollo tecnológico y científico. La Casa de la Sabiduría era como la Harvard o los institutos tecnológicos del mundo antiguo. Atraía a sabios de todo Oriente y se convirtió en un centro neurálgico para descifrar los textos antiguos que contenían los diseños y los planos de las máquinas que ya existían más de 1000 años antes. Los primeros inventores árabes copiaron muchas de esas obras helenísticas y romanas, pero también las mejoraron y desarrollaron algunos de sus principios. Hay evidencias en manuscritos antiguos que revelan que los ingenieros orientales heredaron la tradición de los constructores de autómatas, el equivalente a los aparatos automatizados. Ingenieros modernos, como el profesor Al-Hassani de la Universidad de Manchester, Inglaterra, estudian ingeniosas máquinas como la servidora de té y están asombrados por el uso magistral de tecnologías que hoy seguimos empleando. La servidora de té es principalmente un depósito en el interior de un robot. Ese depósito tiene un orificio por el que salen el agua, las bebidas o el té. Por medio de un depósito que regula la salida del líquido, los constructores de la máquina sorprendían y divertían a sus contemporáneos. El líquido del depósito gotea constante en un recipiente. Cuando el líquido llega a cierto nivel, exactamente en 7 minutos y medio, se vacía en el vaso de cristal que sostiene la sirvienta.
El peso del vaso mueve un mecanismo que hace que la sirvienta baje por una pendiente, se abra la puerta y ofrezca la bebida a las visitas. Este tipo de dispositivo rodeaba de misterio a los ingenieros de la época. Por el examen de los textos antiguos y las pruebas arqueológicas, sabemos que los increíbles ingenieros orientales fueron quienes desvelaron los secretos del primer ordenador. A principios del siglo XX, se hizo un sorprendente hallazgo en el fondo marino cercano a la isla griega de Anticitera, que incluía los restos del objeto más misterioso del mundo antiguo. Data del año 100 a.C., y los científicos creen que podría haber sido una forma de ordenador analógico. Se le llama el mecanismo de Anticitera. El mecanismo ha hecho que los científicos modernos reconsideren sus ideas sobre la tecnología del mundo antiguo. Aunque ha sido examinado por algunas de las mentes más brillantes, su funcionamiento sigue siendo un misterio. Pero hay datos en textos orientales que revelan sus secretos. Se ha descubierto un diseño para un calendario de 8 engranajes que data del siglo X después de Cristo, en un manuscrito atribuido a un científico y astrónomo conocido como Al-Biruni. La máquina de Al-Biruni se mueve mediante complicados engranajes que siguen los movimientos del sistema solar. Consta de 8 engranajes de bronce con más de 200 dientes. La máquina era un notable logro tecnológico. Todas las partes debían estar en sus puestos astrológicos correctos antes de que la máquina estuviera lista para su uso. Todos los días el usuario debía adelantar el puntero hacia una división. Los engranajes giraban y gradualmente se modificaban las posiciones del Sol, la Luna y sus fases. La ingeniería de precisión de los engranajes de bronce aseguraba que la máquina fuera increíblemente exacta, calculando los días, los meses y los años. ¿Desarrollaron los sabios orientales el mecanismo de Antiquicera? ¿Poseían los conocimientos y la destreza para desarrollar dispositivos tan sofisticados? En un libro escrito en el siglo XVI por el científico oriental Taqi al-Din, aparece una máquina misteriosa que ahora se cree es una avanzada e ingeniosa versión de una bomba extractora de agua. Esta extraordinaria bomba monobloque de 6 cilindros, movida por agua, emplea lo que a nuestros ojos parece tecnología del siglo XX, una máquina de la era moderna. En Dubái, unos constructores de maquetas han reconstruido esta compleja e impresionante máquina. Esta máquina es la bomba de 6 cilindros de Taqi al-Din. Es una bomba de agua. La mueve una gran rueda hidráulica. La rueda hidráulica está unida a un árbol de levas. El eje tiene 6 árboles de levas diferentes. Cada biela está unida por un extremo a un contrapeso. Cada leva tiene un brazo elevador, sostenido por el centro y unido por el otro extremo a la biela de un pistón vertical. El extremo superior de cada pistón lleva una pesa de plomo y en la parte inferior una chapaleta. Cuando la rueda hidráulica gira, las levas levantan sucesivamente los brazos. El pistón succiona el agua a través de la válvula. Cuando se libera la palanca, la pesa impulsa el agua a través del sistema de salida. Es una magnífica evolución de la de los hermanos Banu Musa, de principios del siglo IX, muy lejos aún de la época de Al-Yazari, un ingeniero fantástico e ingenioso, y la particular era de Taqi al-Din. Pero en el antiguo mundo islámico no solo se desarrollaron instrumentos ingeniosos. Los científicos e inventores también crearon megamáquinas totalmente automáticas que aseguraban la supervivencia de millones de personas, con una tecnología que no se volvería a emplear hasta 500 años después. En el siglo XIII, los inventores orientales eran líderes mundiales en cuanto a nuevos conceptos en la evolución tecnológica. Las máquinas creadas durante la era de oro de la civilización del Este fueron diseñadas sobre ideas complejas e innovadoras. Hay un inventor que aparece como un coloso en los libros de historia de la tecnología.
pero su extraordinario legado es prácticamente desconocido en Occidente. Su nombre es Al-Jazari y creó el Tratado Definitivo sobre Ingeniería Oriental. El texto es conocido como el Libro de los Conocimientos sobre Ingenios Mecánicos. Tan importante fue su trabajo que hoy, sin sus descripciones, se habrían perdido 500 años de progresos tecnológicos orientales. En el conocido Museo Topkapi de Estambul, Turquía, está la única copia del manuscrito de Al-Jazari. El texto fue escrito en el año 1206 y contiene los planos de muchos de los componentes que son claves para la moderna ingeniería. Por su nombre sabemos que Al-Jazari era del norte de Irak y que vivió a finales del siglo XII y principios del XIII. Era un ingeniero con mucho talento. El mundo de Al-Jazari se extendía por la región más calurosa de la Tierra, y el maestro inventor debía de ser muy consciente de la importancia del agua para el sostenimiento de la vida. Se dedicó a crear una serie de increíbles máquinas que ayudarían a su sociedad no solo a sobrevivir, sino también a prosperar en esos áridos parajes. Al-Jazari hizo importantes progresos en tecnología mecánica con sus máquinas transportadoras de agua. Lo realmente asombroso es que en muchas de ellas se basan los principios de los aparatos modernos. Utilizó tecnologías usuales en la antigüedad y las mejoró para llevar el agua de riego. Los antiguos artilugios para subir el agua, como el shaduf, dependían de la fuerza animal o del hombre. Pero el genio de Al-Jazari reemplazó la fuerza bruta con una serie de máquinas elevadoras de agua totalmente automáticas, que usaban la propia fuerza del agua para mover sus mecanismos. Una de las más curiosas es la conocida como elevador de agua número 3. Hasta ahora se pensaba que esta compleja máquina era solo una idea, solo un concepto en el manuscrito de Al-Jazari. Pero en Damasco, Siria, en el río Yazid, se han hallado los restos de una rueda hidráulica basada en el diseño de Al-Jazari, que nos da una fascinante muestra de su ingenio. Al-Jazari era un excelente profesional. No solo esbozaba sus ideas, sino que las desarrollaba. Construida durante el siglo XIII, la rueda hidráulica sirvió a la comunidad local durante más de 700 años. Llevó agua a un hospital hasta los años 70, un legado del diseño y la construcción de la máquina. Al-Jazari era un hombre que solía mejorar sus diseños. Este ejemplo asombrosamente intacto está basado en el tercer diseño del elevador de agua Al-Jazari y usa un complicado sistema de engranajes. En su libro El Jazari menciona que ese dispositivo elevador de agua está diseñado para trabajar por medio de paletas. El agua cae sobre las paletas desde cierta altura, las hace girar y mueven los piñones y los ejes que suben el agua que recogen los recipientes. Este aparato tiene los mismos principios de ingeniería, pero en vez de que el agua caiga en cascada, funciona aprovechando horizontalmente la fuerza del agua del río Yazid. La rueda hidráulica se mueve por las paletas horizontales que a su vez mueven los engranajes, los piñones y los ejes y eleva el agua. La subía a unos 12 metros, a lo alto de la torre. Ahí hay 3 componentes de madera que han permanecido intactos. Una rueda dentada horizontal unida a una vertical que transfería el movimiento a una polea con juego de cadenas y baldes. Los baldes llevaban el agua del río a lo alto de la torre y la descargaba en un acueducto por la que fluía hasta el hospital. Este aparato increíblemente bien conservado es un magnífico ejemplo de que los antiguos usaban la tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero en el diseño de su cuarta noria fue cuando Al-Jazari mejoró la tecnología y revolucionó para siempre la ingeniería mecánica. Usó un sistema de bielas. Fue el primero en usar esta tecnología en una máquina de trabajo.
La biela es descrita por los ingenieros modernos como el dispositivo mecánico más importante después de la rueda. La gran importancia de este invento es que 500 años después desempeñaría un gran papel en las fábricas de la era moderna. El uso de la biela y su conexión a lo que llamamos un árbol de levas es lo que revolucionó la maquinaria y los motores, los de vapor, los motores diésel y los motores a gasolina. Este sencillo componente mecánico permite la conversión del movimiento rotatorio ininterrumpido en uno oscilante. Las bielas movidas a mano eran conocidas desde hacía siglos, pero la incorporación de un sistema de ejes que movían la máquina fue una innovación increíble. Los ingenieros modernos que han estudiado el diseño de Al-Jazari han descubierto que el eje horizontal de la máquina se mueve mediante engranajes. El extremo de la biela conectada al eje levanta la palanca y el agua baja por el canal hasta el depósito. Hasta que los especialistas modernos descifraron el diseño de Al-Jazari, se creía que este sistema era una invención europea del siglo XV. Pero Al-Jazari usó este dispositivo de bielas en su máquina 2 siglos antes. Hay otros ejemplos de enormes aparatos para transporte de agua que demuestran que esa tecnología se había extendido y era muy sofisticada en todo el mundo antiguo. Uno de los ejemplos más sorprendentes de un aparato totalmente automatizado es una rueda hidráulica antigua, una noria, muchas de las cuales todavía sobreviven. Las mejor conservadas están cerca de Hama, en Siria. Descrita por el ingeniero romano Vitruvio en el siglo I, la noria es una mega máquina para elevar agua. La belleza de la noria es que se mueve sin ayuda, es automática, usa las fuerzas naturales para que hagan el trabajo. Estos armazones están calculados para elevar hasta 95 litros de agua por minuto. Estas máquinas extraordinarias brindan una nueva y fascinante percepción sobre las primeras norias que sembraban los paisajes de la antigüedad. Es una rueda de elevación de agua con compartimentos o cubos en los bordes exteriores de las palas. La rueda se mueve por el agua que fluye por debajo y cuando gira, los recipientes entran en el agua, se llenan, llevan el agua a la parte superior de la rueda y la descargan en el depósito de la cima de la torre. El diámetro de la rueda más grande es de unos 20 metros y tiene 120 recipientes en el perímetro. Los sorprendentes diseños de Al-Jazari y las bellas y enormes norias que han sobrevivido en Oriente son importantes pruebas arqueológicas del grado de desarrollo de la tecnología del mundo antiguo. Pero hay otros aparatos mecánicos orientales tan avanzados que su tecnología parece propia del siglo XXI. Las máquinas de Oriente se basaban en los progresos tecnológicos de la antigüedad. Los ingenieros griegos y romanos hicieron innovaciones extraordinarias en ingeniería mecánica. Inventores como Herón de Alejandría y Filón de Bizancio influyeron en el trabajo de las grandes mentes orientales 1000 años después. Los eruditos que están traduciendo los antiguos manuscritos orientales están empezando a revelar pruebas extraordinarias que demuestran que no hemos inventado las máquinas modernas, las hemos reinventado. Lo que estamos averiguando ahora nos obliga a reconsiderar el desarrollo de la ingeniería mecánica del mundo antiguo y el trabajo de inventores como Leonardo da Vinci. Estoy convencido de que el mundo moderno se habría desarrollado de forma muy diferente de no haber surgido la civilización islámica. Sabemos que un inventor de Oriente cambió para siempre la tecnología. El diseño final para la noria más grande de Al-Jazari constaba de un mecanismo asombroso visto por primera vez en la historia. Mucha gente cree que el aparato conocido como bomba de aspiración de doble acción fue inventado en el siglo XX, pero lo cierto es que se remonta a más de 700 años antes. Al-Jazari recurriría a sus antepasados en busca de inspiración. Ctesibius trabajaba en la ciudad egipcia de Alejandría en el siglo III a.C.
y fue él quien empezó a desarrollar los principios de la bomba de aspiración. En el Museo Tecnológico de Tesalónica, Grecia, los ingenieros modernos han construido la bomba de Ctesibius, basándose en los manuscritos antiguos. Increíblemente, este diseño de 2000 años todavía se usa en los campos del norte de Europa. Esta es la bomba de agua de Ctesibius. Se le llama bomba de dos tiempos. Consta de dos cilindros con un pistón y una válvula de agua en la parte inferior de cada uno. Los pistones se mueven mediante estas palancas. Cuando los pistones se levantan, vacían el cilindro de aire y en su lugar entra el agua. Los pistones se mueven en direcciones opuestas, asegurando la continua circulación del agua. Se usaba en la antigüedad y actualmente como bomba de agua, pero podemos decir que es el antepasado del motor de dos tiempos, que usamos hoy, reemplazando el agua por una mezcla de gasolina y aire. Es el mismo principio. 1000 años después, Al-Jazari siguió los principios del diseño de Ctesibius y los desarrolló y mejoró. Mientras la máquina de Ctesibius dependía del movimiento humano para bombear el agua, Al-Jazari aplicó sus conocimientos mecánicos con gran ingenio para crear una bomba totalmente automática. Eso tendría una trascendencia directa sobre el desarrollo de la ingeniería moderna, al mismo tiempo que su sistema de bielas, que sería usado 500 años antes del motor a vapor. Esta es la máquina número 5 de Al-Jazari. Es una bomba de aspiración de doble acción. Tiene dos cilindros con pistones que se alternan a derecha e izquierda. La bomba funciona mediante una noria movida por un sistema de engranajes y un vástago oscilante conectado a los dos pistones. Los pistones trabajan en cilindros opuestos horizontalmente, provistos de una válvula de succión y conductos de salida. Estos están conectados por arriba al centro de la máquina, y es la única salida en el sistema de irrigación. Los asombrosos inventos de Al-Jazari en la construcción de máquinas para el movimiento de aguas llevaron a otros inventores y científicos orientales a seguir la tradición y construir aparatos incluso más sorprendentes. Mientras Europa quedaba rezagada durante esa época en el desarrollo de máquinas complicadas, la ingeniería oriental estaba más avanzada de lo que creíamos. En el temprano mundo islámico había una tradición muy viva en ciencia mecánica, en total contraste con la Europa occidental de entre los siglos VII y IX. Había 3 hermanos que lideraban el desarrollo de la tecnología y la ingeniería de Oriente. Eran conocidos como los Banu Musa. Influidos por las traducciones al árabe de los inventores antiguos, Filón y Herón, los Banu Musa crearon una extraordinaria gama de máquinas superiores a las de sus predecesores. La ciencia mecánica era conocida en general como la ciencia de los trucos, porque lo que se hacía era usar fenómenos mecánicos que conseguían lo que parecía imposible. La clave era una sofisticada aplicación de la tecnología hidráulica. Controlando la presión del aire y el agua, los antiguos podían regular sus máquinas automáticamente. Las precisas técnicas de ingeniería empleadas en este aparato de los Banu Musa serían la base de la mecánica moderna. Esta curiosa máquina emite chorros intermitentes de agua o cualquier bebida. Usa 2 nuevos sistemas introducidos a principios del siglo IX. El primer sistema es una válvula cónica que regula la circulación del agua. Cuando el agua está en el depósito superior, sale a través de un orificio del fondo, como ocurre ahora. En ese orificio hay una válvula cónica que cuando sube cierra el agujero. El segundo es un mecanismo de realimentación que controla el tiempo de movimiento de la válvula. En medio del depósito hay un sistema de sifón que absorbe el agua de retorno a otro pequeño depósito que está debajo. El tercer depósito más bajo tiene una boya. Si la boya sube, el agua saldrá a borbotones. Sin embargo, al subir empuja esta válvula de no retorno, que evita que el agua baje del depósito superior. Este aparato y otros parecidos demuestran unos asombrosos conocimientos del uso de las presiones diferenciales. Son las mismas técnicas utilizadas hoy para controlar todos los mecanismos, desde lavadoras hasta reactores.
Hemos visto el surgimiento de una civilización que ha influido enormemente en nuestra civilización, en nuestros hogares, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas, e incluso cuando miramos hacia el cielo. Muchas de las estrellas siguen teniendo nombres árabes. Además de dominar la hidráulica, hay evidencias de que los pueblos de la antigüedad también podían calcular con exactitud los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol. Eso era esencial para la navegación, las ceremonias religiosas y comprender el paso del tiempo. Un increíble aparato, desarrollado en la Grecia helenística en el siglo II a.C., reinaría durante más de 1500 años. El astrolabio. El Museo de Historia de la Ciencia de Oxford, Inglaterra, alberga la mayor y más importante colección de astrolabios del mundo. Su conservador es el Dr. Stephen Johnston. El astrolabio ha sido llamado el antiguo ordenador de bolsillo. Su principal cometido es dar la hora, trabajando con el sol y las estrellas, así que se basa en la astronomía. Te dice cuándo sale el sol y cuándo se pone cualquier día del año, y donde quiera que esté. Sin embargo, fueron los sabios orientales quienes desarrollaron y mejoraron las capacidades del astrolabio. En el mundo oriental, durante los siglos VIII, IX y X, se desarrolló el instrumento y se mejoró haciéndolo más útil, no solo para usarlo en un lugar o una pequeña selección de latitudes del planeta, sino universalmente. La portabilidad y la exactitud del astrolabio lo hacían parecido a una moderna BlackBerry. Este es el astrolabio más antiguo de la colección del museo. Data de finales del siglo IX. Es algo más que un dispositivo de cálculo. Por el reverso, es un instrumento de observación, y si lo levanto, sirve para medir la altura del Sol y las estrellas. Se ajusta esta rueda mientras se enfoca la estrella a través de esta mirilla, y ajustando el indicador tienes los grados, que están grabados alrededor del borde, y eso me dice a qué altura está cualquier cuerpo celeste, y con esos datos, sean del Sol o de otra estrella, puedo saber la hora. Los inventores de Oriente eran maestros en el arte de la ingeniería mecánica. Las ciudades orientales eran punteras en innovación tecnológica. Inventores como Al-Jazari centraron su atención en proyectos de ingeniería aún más complicados, empleando los conocimientos adquiridos para crear complejos relojes mecánicos y asombrosos aparatos militares. Los trabajos de los inventores y científicos del mundo oriental empezaron a desarrollar la tecnología que hoy todavía tiene un impacto muy importante en nuestras vidas. El magnífico inventor oriental Al-Jazari, en su tratado del siglo XIII, el libro del conocimiento de ingenios mecánicos, empezó a desarrollar los principios mecánicos que nos llevarían a la edad moderna. El texto es uno de los registros más importantes sobre el desarrollo de la ingeniería de otras culturas anteriores a los tiempos modernos. Contiene los diseños de más de 50 complicadas máquinas, descritas con todo detalle para que otros ingenieros pudieran construirlas a partir de sus planos. Hemos retado a Richard Windley, constructor de maquetas del Reino Unido, a que recree una de las ingeniosas máquinas automáticas de Al-Jazari, un aparato que usaba una vela para calcular con toda exactitud el paso del tiempo. Incluso indicó los materiales para la vela, sus dimensiones precisas e incluso los materiales ideales para el pabilo de la vela. Al-Jazari describe 4 relojes de vela en este tratado. No se conocen otros con tal grado de sofisticación. Funciona sobre la base de una vela que arde lentamente y que por medio de una serie de poleas y cuerdas mueve un disco en el que se lee la hora. El día islámico estaba dividido en forma desigual. Las horas del día y las de la noche eran diferentes, lo que hacía aún más complicado el sistema. Pero la solución de Al-Jazari era aparentemente simple. Lo que vemos es que la vela se consume y asciende a medida que la cera se derrite. Y mientras la vela sube, el peso desciende gradualmente.
Y en el proceso tira de esta cuerda de aquí, que pasa por una polea y rodea un eje. Este es el eje conectado al puntero del disco en que se lee la hora. Este asombroso pequeño aparato que mide el tiempo con precisión también usa un sencillo mecanismo que vemos en muchos hogares modernos. Es muy importante el dispositivo que sostiene la tapa superior para que no caiga por el peso de abajo. Y lo que Al-Yassari hizo fue usar un sistema en forma de L, casi idéntico al de las bombillas actuales, al que llamamos de bayoneta. Es curioso que después de 800 años todavía utilicemos un dispositivo tan similar. Pero hay más. Una de las secciones más complicadas del libro de los conocimientos e ingenios mecánicos está dedicado a los relojes de agua que utilizaban los principios de la hidráulica. En esas páginas se detallan algunos de los dispositivos mecánicos más complicados para medir el tiempo. Una máquina en particular era un gran logro tecnológico que aún es un desafío para los constructores modernos. Hoy se le llama el reloj elefante. En el centro comercial Ibn Battuta de Dubái, los estudios MTE han recreado una réplica a gran tamaño de la obra maestra de Al-Yassari. Para construir este enorme reloj de 12 metros de altura y 7 toneladas de peso, ha sido necesario un equipo de más de 150 expertos. Es un enorme proyecto al que se han dedicado más de 11.000 horas de trabajo. Ludo Verheyen es director del proyecto de reconstrucción del reloj elefante de Al-Yassari. Este proyecto era un desafío, porque era la primera vez que iba a reconstruirse el reloj. Al-Yassari, que vivió hace 800 años, era un gran inventor, y ha sido fabuloso aprender de sus manuscritos cómo aplicaba la mecánica de una forma tan exacta. ¿Cómo funciona en realidad este dispositivo complicado e impresionante? ¿Y cómo mejoró Al-Yassari los relojes de sus lejanos antepasados? Asombrosamente, el reloj elefante consta de varios mecanismos iguales a los usados por la ingeniería moderna. Dentro del estómago del elefante hay una boya sumergible con un pequeño orificio cuidadosamente calibrado que permite el paso de una determinada cantidad de agua que determina la velocidad a la que se hunde la boya y por lo tanto la hora a la que suena el reloj. Al hundirse activa un mecanismo que establece una serie de movimientos que marcan el paso del tiempo y dan la hora. En ese momento, la boya está fuera del agua, vaciando su contenido. Seguirá en la superficie del agua y el ciclo se repite. El reloj tiene autómatas como el que golpea un címbalo y un ave que canta para señalar el paso de las horas. Para su época es un reloj muy complicado en el sentido de que se realimenta automáticamente y sigue funcionando como una máquina de movimiento constante. El reloj elefante es uno de los mejores ejemplos de la tecnología de la Edad de Oro de la civilización oriental. Es una combinación única del arte y la arquitectura, y también de la ingeniería. Pero los inventores de Oriente también centraron su atención en el desarrollo de máquinas de guerra. Para que esa gran civilización se extendiera tan rápidamente, sus ingenieros debieron de desarrollar una serie de armas temibles. De Oriente, procedente de China, llegó a Europa la tecnología de la catapulta, la máquina de guerra más temible del mundo antiguo. El equipo militar que se utilizaba en el mundo islámico durante los siglos XII y XIII era muy superior al que se usaba en Europa en la misma época. La catapulta de contrapeso podía lanzar piezas de 160 kilos a una distancia de unos 300 metros. Y no solo piedras o piezas grandes, sino también armas incendiarias. Pero de China no solo llegó la tecnología de la catapulta. Los ingenieros de guerra orientales fueron responsables de descubrimientos mucho más avanzados, incluyendo uniformes a prueba de fuego y armas explosivas, y de un arma en particular que cambiaría para siempre las guerras.
el torpedo. Los ingenieros y los científicos de Oriente abrieron inmensos caminos al desarrollo de la tecnología basándose en los inventos de las civilizaciones antiguas. Pero los grandes cerebros de Oriente también desarrollaron ingeniosas y terroríficas armas de guerra, para cuyo funcionamiento usaron una fórmula de pólvora refinada. La elaboraban con ingredientes naturales muy abundantes, entre ellos carbón de sauce y salitre. Combinándolos, conviertes componentes inocuos en lo que fue la mayor fuerza de guerra durante casi 1000 años. La pólvora se inventó en China y en sus primeras etapas de desarrollo no era tan explosiva como para ser mortal en el campo de batalla, pero nuevas evidencias indican que los científicos de Oriente crearon una fórmula que cambió las guerras. Hasta el siglo XII no empezamos a conseguir las mezclas refinadas para el funcionamiento eficaz en cohetes, torpedos, cañones, pistolas y todo lo que conocemos desde entonces. Pero fue Hassan al-Rama quien lo dejó claro en sus escritos. En el siglo XIII, Hassan al-Rama escribió un libro sobre tecnología militar en el que detallaba fórmulas explosivas para la pólvora. Tan avanzado era su pensamiento que deberíamos reexaminar la historia de la guerra. Entre las páginas de su libro, Hassan al-Rama documenta lo que los especialistas creen que puede ser el primer cohete de la historia, desarrollado específicamente para la guerra. Indica 22 recetas diferentes de pólvora y diferentes formas de cohetes. Realmente es el padre de la cohetería. Durante el mismo innovador periodo, los ingenieros orientales también desarrollaron otra arma que aprovechaba la capacidad explosiva de la pólvora: el cañón. A finales del siglo XIV, en España y el norte de África, había gente que usaba una forma de salitre purificado y cristalizado dentro de una bola, un recipiente, si lo prefieren, que prendían y lanzaban como proyectiles explosivos. Y tenemos pruebas de que fue por el año 1377. Aún perduran curiosas imágenes de ejércitos orientales arrastrando sus cañones. En un antiguo texto de la colección de San Petersburgo, conocido como el Libro de las Ciencias, hay un dibujo de un soldado que lleva un mitfa o cañón. El arma parece un moderno lanzacohetes de mano. El manuscrito de San Petersburgo describe el uso de la pólvora, como dice el encabezado, para cosas serias y espectáculos. Y vemos la imagen de un pequeño cartucho en la punta de un palo. Es un cañón de mano, el precedente de un arma de fuego manual. Es la base de las armas que llevan los soldados de hoy. Pero el manuscrito contiene aún más pistas de la sofisticación de la guerra en el mundo oriental. El uso de ropas a prueba de fuego. Esto ha sido reconstruido en base al manuscrito de San Petersburgo. Debajo lleva una túnica de seda, que sabemos que es a prueba de fuego, e incluso hoy los pilotos de Fórmula 1 llevan seda bajo sus trajes ignífugos de Nomex. Encima una prenda de vestir acolchada, que los guerreros occidentales de la época conocían como aquetón, que viene del árabe al-kutun, que significa relleno de algodón. Pero la pieza clave es una túnica de lana, una capa a prueba de fuego, similar a las capas protectoras contra las guerras químicas, nucleares y biológicas que usan los soldados modernos. El manuscrito ilustra guerreros con dispositivos incendiarios adheridos a sus ropas y debían crear una terrorífica tormenta de fuego cuando los encendían y se infiltraban en las filas de la caballería enemiga. Los aparatos incendiarios son algo así. Se dice que son de fibra de lino. Esto es fibra de lino. Se retuerce y aquí lleva un buen puñado de pólvora negra. Esto se muestra en las ilustraciones del manuscrito cosido a la ropa ignífuga. También dice que se cose con alambre, que sujeta la fibra de lino y también permite ajustarlo y abrocharlo a las prendas. ¿Realmente era eficaz esta forma de protección? Lo hemos puesto a prueba utilizando los materiales originales.
Por supuesto, habría muchos hombres cargados con centenares de estos explosivos y debía de ser aterrador para los caballos. Pero para mí, lo más interesante no es solo que no hay señales de quemaduras por fuera, sino que por dentro ni siquiera se calienta. Las prendas ignífugas funcionan de verdad. Recientemente se ha descubierto en textos antiguos un aparato que nos hace reconsiderar nuestra idea sobre el concepto de guerra en el mundo oriental. Son muy interesantes las comparaciones entre algunas tecnologías militares medievales y otras mucho más modernas. Una que recuerdo particularmente es el diseño de lo que podríamos llamar un torpedo. Le llamaban el cascarón que se mueve y quema. Y ahora se cree que este arma fue el primer torpedo de la historia. Es un dispositivo antinaval. A diferencia de los torpedos modernos, no se desliza bajo la superficie, sino por la superficie. ¿Poseían los ingenieros de guerra de Oriente los conocimientos para desarrollar dispositivos tan sofisticados? Hasta hace poco creíamos que el torpedo era un invento del siglo XIX, y saber que tuvo un precursor hace 700 u 800 años nos obliga a repasar la historia, particularmente la historia de la guerra naval. Esto es un torpedo, pero no conocemos su efectividad. Para que responda a esa pregunta, desafiamos a Richard Windley, constructor de maquetas, a que recree este prodigio de la tecnología oriental basándose en los planos originales del siglo XIII. El modelo que tengo aquí se ha construido basándose en las ilustraciones de antiguos textos islámicos del año 1220. El texto habla de un dispositivo con forma de pera y plano por encima. Está hecho con cobre y chapa de hierro. El tubo principal que sobresale por la parte superior está lleno de pólvora negra. Terminaba en punta, y si impactaba contra un barco de madera y lo atravesaba, era muy peligroso retirarlo. En realidad se trata de un cohete. Es un cilindro lleno de pólvora comprimida. Es muy similar a los fuegos artificiales que usamos hoy, y parecido a los fuegos artificiales que los chinos fabricaban hacía cientos de años. Este lo he construido con otro material, pero probablemente eran de hierro forjado, con esta forma para que flotara. Estaba lleno de una mezcla incendiaria. Usado como arma de terror, el torpedo habría tenido un efecto devastador en las naves enemigas. ¿Pero realmente tenía este dispositivo antiguo esos increíbles poderes de destrucción? Creemos que lo que puede ocurrir cuando adquiere velocidad es que se desliza por la superficie del agua, se eleva y alcanza así su máxima velocidad. Las dos largas varillas a los lados son para darle estabilidad y actúan como un timón. También lo mantiene estable en el agua. Estamos usando una mecha convencional. Es un simple cabo de algodón mojado, rebozado en pólvora y puesto a secar. Es lo que se conoce como mecha lenta, que arde 2 centímetros por segundo. Es fantástico. Ha sido asombroso. Esa gente era muy capaz de hacer armas formidables. Aunque nos guste creer que después de la caída del Imperio Romano la tecnología antigua se perdió en la Edad Oscura, estamos en un error. Los nuevos hallazgos de los historiadores y los ingenieros modernos han revelado que las naciones de Oriente heredaron la ciencia y la tecnología que llevaron a increíbles niveles. Creo que eran librepensadores en relación con la tecnología, indudablemente más que los romanos y tal vez más que los griegos antiguos. En los próximos años, cuando se estudien más manuscritos orientales, descubriremos máquinas más impresionantes y tendremos que reconsiderar quiénes fueron los grandes innovadores tecnológicos que dieron forma a nuestro mundo moderno. Los nuevos conocimientos sobre los antiguos nos obligarán a reescribir los libros de historia
Y tendremos que admitir que no hemos inventado nuestro mundo mecanizado, que solo lo hemos reinventado.